Buenas noches, doctores. Me confirman, por favor, si tenemos imagen y si se escucha bien. ¿Se ve, doctores? ¿Tenemos imagen? ¿Se escucha bien? Si no me confirman, doctores, no puedo comenzar. Sí, Necesito... doctora, se escucha. Perfecto. Bien, vamos a dar con... Antes un poco, bueno, primero, realmente felicitar porque hemos tenido un primer parcial bastante exitoso. Aparentemente no hemos tenido mayores dificultades, sí, para que son mínimos los que han tenido algunas dificultades, pero considero que estamos todavía a tiempo de mejorar aquello. Nos habíamos quedado en módulo de estómago, nos toca entrar a ver el proceso inflamatorio y la terapéutica y lo más importante del Helicobacter pylori, así que vamos a proceder con nuestro tema, como siempre, en la revisión de nuestro caso para luego introducirnos en tema. Para esta oportunidad tenemos una paciente que ingresa en posición doblada, iniciando un cuadro hace 2 semanas en las últimas horas de intensidad mayor. Indica que cambió su alimentación en los últimos días, ya que los alimentos fritados y crudos le generan mucho dolor. Consumió ibuprofeno, paracetamol porque tuvo fiebre y dolores musculares, fiebre ocasional en los últimos 2 días y pues para lidiar dichas molestias solo tomó algunos mates. Tiene posiciones normales, pero indica que hay flatulencias constantes, para lo cual dentro de las indicaciones se procede a hacer un estudio de endoscopía en cuyo estudio identificamos múltiples erosiones, tanto lineales como puntiformes, dentro del hallazgo de su procedimiento endoscópico. Entonces, ¿cuál sería nuestra impresión diagnóstica? ¿Qué factores predisponentes para dicha impresión tiene el paciente y cómo procederíamos al tratamiento? Va a ser el objetivo de análisis para el inicio de este tema. Nos vamos a dar exactamente 10 minutos, así que en 10 minutos volvemos, doctores.
Bien, doctores, ¿algún voluntario? Vamos a poner un poquito el caso para quienes se ingresaron recién. Me confirman, por favor, si tenemos imagen y si se escucha. Se escucha, doctora, y se ve. Perfecto, es un caso, un paciente que ingresa con un dolor abdominal agudo, 2 semanas de evolución, de mayor intensidad en las últimas horas, sin que cambió su alimentación en los últimos días, ya que los alimentos condimentados, fritados, le generan mucho dolor. Consumió como antecedente algunos porque tenía mucha fiebre y mialgias y fiebre ocasional en los últimos días, para lo cual también tomó algunos mates. Las deposiciones normales, por la sintomatología y demás, se decía hacer un procedimiento endoscópico en cuyo hallazgo tenemos presencia de múltiples erosiones en estómago. Bien, ¿cómo procedemos? La indicación era identificar factores de riesgo, dar una impresión diagnóstica y finalmente tomar una conducta. ¿Algún voluntario, doctores, para empezar nuestro análisis de esta noche? Podríamos empezar tal vez con Cristian Cosío. ¿Lo escuchamos, doctor? Buenas noches, doctora. ¿Podría ser una úlcera, una gastritis también? De todas formas, la endoscopía ya le determina que es una gastritis solo erosiva. ¿De acuerdo? Entonces, tal vez sería importante identificar qué entidades o antecedentes del paciente podrían conllevarnos a tener este tipo de inflamación. ¿Qué factores? Su alimentación rica en grasas. Ya, la alimentación es un factor. ¿Qué otro, Cristian? ¿Qué más tenía? Creo que comía verduras también crudas, ¿verdad? La alimentación rica en fibra también podría ser un condicionante, pero más como el que exacerba la sintomatología y no así el que produce. ¿Qué más? ¿Qué otro factor adicional importante a considerar tiene el paciente? No sé qué más tenía. Tal vez, Anthony, podemos dar continuidad. ¿Qué otro factor importante a considerar en el paciente tenemos? La toma de AINES, doctora. ¿Está con nosotros, Anthony? Sí, doctora, la toma de AINES, ¿se escucha? Sí, se escucha, sí, exacto, ¿no? Él tiene un antecedente del consumo de medicamentos y en este caso AINES. Ahora la pregunta va, ¿qué entidad inflamatoria gástrica producen los AINES, Anthony? Úlcera péptica, doctora. Va a generar en sí una enfermedad ulceropéptica, pero esa la estamos descartando viendo el proceso inflamatorio. En sí, también tiene una asociación con la gastritis aguda. ¿Ok? Al tener una gastritis erosiva es parte de un proceso inflamatorio agudo y estaríamos frente a una entidad asociada al consumo de medicamentos, que en algunas literaturas lo vamos a identificar como la gastritis medicamentosa. Tenemos nuestra impresión diagnóstica. ¿Qué terapéutica deberíamos utilizar con este paciente? Stephanie, ¿la escuchamos?
¿Está con nosotros, Stephanie? Doctora, Sí, la escuchamos, doctorita. se pueden dar las medidas terapéuticas generales y los tratamientos específicos. Ya, dentro de sus medidas generales, ¿qué cosas serían importantes aconsejar al paciente? Que deje de consumir tan seguido los AINES, que tenga cierto cuidado con su alimentación, no alimentos muy grasosos, tampoco las bebidas alcohólicas ni alimentos que sean muy irritantes. Ya, le corregimos todo aquello que nos ha manifestado y si no hay necesidad de uso de AINES, evidentemente la recomendación será el retiro inmediato de la medicación para reversión de la situación. ¿Y cuáles serían los específicos, doctora? Los inhibidores de la bomba de protones, los antagonistas de los H2. Ya, ¿algún otro medicamento más o solamente esos dos podemos utilizar? Algunos antibióticos, doctora, para cubrir si podría tener Helicobacter. Ya la biopsia nos dirá si hay Helicobacter pylori, el uso de los antibióticos. Hoy vamos a hablar respecto a las recomendaciones actuales. Si no, podríamos hacer uso de algunos protectores de mucosa, que son los alginatos, donde está el hidróxido de aluminio, el malgandrato o el sucralfato como tal, que también podría ser más beneficioso para el paciente. Pero identificada la causa, retirada la causa e iniciada la medicación para la reversión es lo más importante dentro de un proceso agudo. ¿Ok? Ya en la identificación de enfermedades ulceropépticas, porque hoy en día las persistencias de la enfermedad ulceropéptica en áreas específicamente intestinales tienen una alta asociación al uso crónico de los AINES. Y ante esta eventualidad de la pandemia que vivimos, se ha visto con alta frecuencia también este tipo de alteraciones asociado al consumo de los AINES. ¿Se entendió, doctores? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda al respecto? ¿Está todo claro, doctores? Es sencillo, simplemente la intención es ver factores, analizar la sintomatología como tal, plantear una impresión y en base a la impresión decidir una conducta. Bien, si no tenemos dudas ni consultas, me confirman por favor si tenemos imagen. Vamos a proceder a nuestra revisión bibliográfica complementando a lo que fue dolor abdominal en la última clase que tuvimos. Tenemos imagen, ¿verdad, doctores? Sí, doctora. Perfecto. Vamos a entrar y adentrarnos a una serie de nomenclaturas médicas que se han ido implementando respecto a esta dolencia abdominal y una de ellas es la dispepsia, así que vamos a comenzar con esta situación básica en la área gástrica. La dispepsia es un motivo de consulta frecuente tanto en la atención primaria como en la atención de especialidad. En la mayoría de los casos se considera una enfermedad benigna. La persistencia y recidiva de sus síntomas puede interferir con las actividades de la vida diaria y producir morbilidad. La dispepsia se clasifica en funcional, orgánica y siendo la funcional generalmente la más común y la que, como analizamos en clase previa, ha sido ampliamente estudiada dentro de los criterios de Roma que hoy en día maneja las alteraciones funcionales. Las causas orgánicas que pueden existir, los síntomas de dispepsia puede ser diversa, es la patología benigna, la enfermedad ulceropéptica, una entidad maligna como el cáncer gástrico. Los hallazgos endoscópicos pueden ser múltiples, como vemos en imagen superior, estamos frente a una inflamación petequial
donde se evidencia la hemorragia submucosa por inflamación gástrica. ¿Cuál es la definición según el criterio consensuado en la segunda reunión de Roma? En Roma II, la dispepsia se define como cualquier dolor o molestia localizada en la parte superior del abdomen. La duración de los síntomas no está especificada, aunque algunos autores a efectos prácticos consideran que estos hayan ocurrido en al menos el 25% del día durante las últimas 4 semanas. Este dolor puede estar asociado a una sensación de plenitud en la región abdominal superior, además asociado a saciedad precoz, distensión, eructos, náuseas y vómitos. Los síntomas pueden ser continuos o intermitentes y no guardar necesariamente una relación con la ingesta. El dolor localizado en los hipocondrios, ya sean derecho o izquierdo, no se consideran característicos de la dispepsia porque estarían afrontando una área probablemente biliar o probablemente renal o del vaso. La clasificación actual en referente a la dispepsia se subdivide en 3, es la dispepsia no investigada, la dispepsia orgánica y finalmente la dispepsia no investigada. Entran dentro de este grupo todos los pacientes que presentan por primera vez síntomas de dispepsia y aquellos pacientes que presentan síntomas recurrentes y no existiendo un diagnóstico concreto hasta el momento de la entrevista del paciente. La dispepsia orgánica, cuando existe causa orgánica que explica los síntomas de dispepsia y esta ha sido diagnosticada a partir de pruebas, específicamente endoscopia digestiva alta. La úlcera péptica no es la única causa de dispepsia orgánica, por lo que se debe evitar el término de dispepsia ulcerosa, que eso no está registrado como un sinónimo de la dispepsia orgánica. La dispepsia funcional, cuando tras realizar pruebas incluyendo la endoscopía al paciente con dispepsia no se observa ninguna causa orgánica o proceso que justifique la sintomatología, ya que esta es un diagnóstico de inclusión una vez descartadas las diversas enfermedades orgánicas posibles. Es así que si nosotros buscáramos las causantes de una dispepsia orgánica, nos vamos a encontrar con esta innumerable lista de causas gástricas más comunes, donde está la enfermedad ulceropéptica que abarca tanto la úlcera gástrica como la duodenal, diversos medicamentos como AINE, hierro, digoxina, teofilina, eritromicina, potasio, etc. Intestinales poco comunes como el cáncer gástrico, la colelitiasis, pacientes diabéticos con gastroparesia o dismotilidad gástrica, isquemia mesentérica crónica, pancreatitis crónica, cáncer de páncreas, cirugía gástrica, patología del tracto gastrointestinal inferior, como el cáncer de colon, obstrucción parcial del intestino delgado, enfermedades infiltrativas del estómago o del intestino grueso, como la enfermedad de Crohn, gastritis eosinofílica, sarcoidosis, la enfermedad celíaca y el cáncer de hígado. Entre las causas no gastrointestinales poco comunes está el trastorno metabólico como la uremia, la hipocalcemia, el hipotiroidismo y síndromes de la pared abdominal. Bien, vamos a ir viendo detalle a detalle la descripción de todas las entidades que comprometen el proceso inflamatorio. Partimos de una gastritis aguda, que es un proceso de inflamación súbita sobre el revestimiento mucoso gástrico, causado generalmente por ciertos medicamentos como el ácido acetilsalicílico, la aspirina, el AINE o los corticosteroides, el alcohol, el ingerir o beber sustancias corrosivas como lo vimos dentro de la esofagitis por cáusticos, el estrés extremo, hay infecciones como la bacteria Helicobacter pylori y es mucho menos frecuente en pacientes PBS, como el citomegalovirus o el virus del herpes simple, que también puede estar presente en pacientes inmunosuprimidos, ya sea por medicación o por neoplasia crónica. Gastritis y factores que incrementan el riesgo de la gastritis aguda es el uso del ácido acetilsalicílico, los antiinflamatorios no esteroideos, el consumo reciente de alcohol en excesas cantidades, cirugía mayor, insuficiencia renal, insuficiencia hepática e insuficiencia respiratoria.
Dentro de los síntomas podría llegarse a producir un proceso de sangrado gástrico, donde vamos a tener datos de hemorragia digestiva alta con heces, la presencia de melena, indigestión, inapetencia, vómitos de contenidos en porracio o hematemesis, náuseas y vómitos. Y finalmente, ya identificada la causa e identificado el daño, el tratamiento dependerá del causante que produzca, y así el uso de los antiácidos y otros medicamentos que disminuyen o neutralizan el ácido gástrico generalmente alivianarán los síntomas y van a favorecer su curación. Deje de tomar los medicamentos que causan el proceso. La recomendación actual dentro de lo que podemos indicar al paciente, y generalmente el hecho también de orientar al paciente a no contener el proceso de estrés que conlleva a la aparición de dichas alteraciones. Una vez identificada la entidad, pasamos a la entidad de la inflamación crónica, que es donde vamos a hacer realmente la investigación, el tratamiento de una entidad que es altamente frecuente en nuestro medio, en el sentido de que en algún momento, en alguna parte del momento de vida, el paciente va a referir una molestia gástrica y una gran mayoría de ellas va a ser denominada como crónica. Es así que una gastritis también puede desarrollarse lentamente, paulatinamente, sin que el paciente note ningún síntoma especial allegado a la entidad, aunque en raras ocasiones la gastritis crónica también puede presentar con sintomatología de saciedad precoz, flatulencia, alteración del tránsito intestinal, dolor abdominal agudo. Los procesos y hallazgos endoscópicos varían desde simplemente gastritis sintomática hasta gastritis atróficas, donde evidenciamos en imagen una disminución de los pliegues gástricos. O como veíamos anteriormente, el proceso en el cual se produce una hemorragia submucosa que enmarca el proceso inflamatorio como tal. Y finalmente, como la que vimos en nuestro paciente, procesos inflamatorios erosivos, que lo vamos a describir más adelante, en qué y cómo se diferencian del proceso de la enfermedad ulceropéptica. Ahí tenemos el proceso inflamatorio, la gastritis como tal, que ha llegado a un proceso de inicio, viene también asociado a una enfermedad ulceropéptica. ¿Qué es importante saber de la enfermedad ulceropéptica? Es una enfermedad de gran relevancia epidemiológica que compromete el tracto gastrointestinal, principalmente el estómago y el duodeno proximal. Su incidencia ha decrecido desde la última mitad del siglo XX por una disminución de las tasas de infección por Helicobacter pylori y por un aumento en el uso de inhibidores de bomba de protones, aunque sigue afectando a numerosas personas de todo el mundo por el incremento del uso de antiinflamatorios no esteroideos asociado al envejecimiento de la población. Entonces, hoy en día podemos tener por ambos causantes la presencia de la enfermedad ulceropéptica. La erradicación del Helicobacter pylori en pacientes sintomáticos ha presentado una reducción de la frecuencia de infección por Helicobacter pylori al 49% en las endoscopías dentro de un estudio realizado en los periodos del 2015 al 2016. Por otro lado, el manejo de la enfermedad ulceropéptica no complicada y erradicación del Helicobacter pylori mejoraron con el acceso a la población a esquemas de erradicación de la patología al grupo de enfermedades como cobertura para la garantía explícita de salud y la creación de una guía clínica en el año 2013. Sin embargo, el manejo de la enfermedad ulceropéptica complicada con hemorragia digestiva alta o perforación y profilaxis secundaria
para evitar así la recurrencia, sigue siendo un desafío para el clínico que lo ve al paciente y hace el manejo respectivo. Dentro de las definiciones, la enfermedad ulceropéptica gastroduodenal se define como una solución de continuidad de la mucosa de más de 3 a 5 milímetros de diámetro mayor, que alcanza una profundidad hasta la submucosa, pudiendo extenderse a todo el espesor del órgano, que cicatriza por reparación de la túnica subadyacente a la mucosa y por regeneración atípica de esta como retracción o cicatriz. Una erosión, en cambio, es una pérdida focal de tejido que compromete solo la mucosa y que cura rápidamente por la repitilización sin cicatriz. Es así que ahí se tiene la diferencia entre hablar de una enfermedad ulceropéptica o hablar de una erosión como tal. Y vamos a marcar algunas diferencias entre lo que es la enfermedad ulceropéptica y la erosión para poder comprenderse a su magnitud de lo que estamos hablando. En definición decíamos, solución de continuidad que alcanza hasta la submucosa. En la erosión, solución de continuidad limitada a la mucosa. Dentro de la etiología es multifactorial. Ya el Helicobacter pylori, los AINES, el estrés, un proceso séptico, quemaduras, cirugías grandes. La erosión también es multifactorial, AINES, también Helicobacter pylori, también el estrés. De igual forma, un proceso séptico, quemaduras y cirugía. Dentro de la clínica, el paciente va a tener dolor abdominal, un síndrome ulceroso, datos de hemorragia digestiva alta e incluso perforación o penetración. En la erosión generalmente es asintomática, hay dolor abdominal ocasional, hemorragia si existiera un factor asociado como la sobreanticoagulación, que son condiciones que hacen que el paciente sangre. Riesgos asociados a la complicación en la úlcera, la hemorragia, ruptura de vaso sanguíneo de calibre significativo, perforación, compromiso transmural, estenosis por el proceso de la cicatrización. En la erosión generalmente no va a tener ninguna complicación, sí podría quedar el paciente con algo de hemorragia persistente y cuando se asocia a sepsis o quemadura posoperatoria o coagulopatía también. Dentro del aspecto endoscópico, generalmente es única la úlcera con una profundidad perceptible mayor a 3 a 5 milímetros de diámetro. En las erosiones generalmente son múltiples, superficiales, planas de 1 a 3 milímetros. En la evolución, la cicatrización por segunda intención, por retracción hay cicatriz generalmente. En la erosión la curación es rápida en días por reepitelización sin presencia de cicatrización. En las úlceras, el tratamiento pues, se debe erradicar el Helicobacter pylori, suspender el AINES, hacer uso de antisecretores. En las erosiones, generalmente a veces ninguno, el tratamiento está condicionado a la asociación de antisecretores y el uso para la erradicación del Helicobacter pylori. La enfermedad ulceropéptica es inducida mayoritariamente por infección del Helicobacter pylori o por daño secundario al consumo de AINES y que luego persiste por la acción ácida péptica del jugo gástrico. La úlcera gástrica usualmente es menor de 1 centímetro de diámetro, pero ocasionalmente puede alcanzar de 3 a 6 centímetros cuando es una úlcera gigante. Sus límites están bruscamente demarcados con una base de necrosis eosinofílica redondeada de fibrosis. Las úlceras gástricas pueden corresponder a lesiones malignas, por lo que siempre deben ser biopsiadas y requieren un control endoscópico que asegure su curación de 2 a 3 meses posteriores al diagnóstico. Las úlceras gástricas benignas se encuentran mayoritariamente distal a la unión entre el antro y la mucosa secretora de ácido. Son raras en el fondo gástrico identificar este tipo de lesiones. La úlcera duodenal ocurre mayoritariamente en la primera porción del duodeno, mayor del 95%. Un 90% se localiza a 3 centímetros del píloro. Son histológicamente similares a la úlcera gástrica.
Las úlceras duodenales malignas son extremadamente raras, por lo que no deben ser biopsiadas de manera rutinaria y tampoco requieren control endoscópico, pero sí se benefician de un control no invasivo de H. pylori mediante un test de aire expirado o búsqueda de antígeno de H. pylori en las deposiciones. Eso vamos a verlo con mayor detalle cuando hablemos de H. pylori. ¿Qué diferencias existen entre la úlcera gástrica y la úlcera duodenal? Epidemiológicamente hablando, la úlcera gástrica es más frecuente en mujeres mayores y la duodenal es más frecuente en varones jóvenes. La etiopatogenia, el H. pylori lo produce en un 60-80% y los AINES en un 25%. La duodenal lo produce el Helicobacter pylori en un 90-95% y los AINES en un 5%. Presentación clínica es un síndrome ulceroso, puede haber baja de peso y anorexia con una caracterización que hace el paciente de sentir dolor cuando se alimenta. Sin embargo, en el síndrome ya en la úlcera duodenal es un síndrome ulceroso con vómitos de retención debido al proceso que puede llevar tanto el proceso inflamatorio de cicatrización a una pseudooclusión. Dentro de las complicaciones, la úlcera gástrica puede producir hemorragia, la duodenal hemorragia, perforación y estenosis. Los estudios diagnósticos, la gástrica, endoscopía digestiva alta, detección del Helicobacter pylori, siempre biopsia de la úlcera histológica y diferir si se trata de un paciente cursando una hemorragia digestiva alta, es decir, no podemos tomar biopsia de una úlcera en un proceso hemorrágico, hay que esperar siempre que la úlcera no esté sangrando para hacer la toma de la biopsia. Y en la duodenal es la endoscopía y la detección de H. pylori. El diagnóstico diferencial, adenocarcinoma o linfoma. En la duodenal, linfoma o enfermedad de Crohn de localización duodenal, que también termina siendo muy frecuente. Dentro del seguimiento, en la úlcera gástrica, el control endoscópico de cicatrización de 8 a 12 semanas post tratamiento y biopsia de la úlcera o de la cicatrización si es lo que se encuentra. Los protocolos de Sidney en pacientes menores de 40 años con antecedentes familiares de cáncer gástrico de primer grado en todos en la población, en los mayores de 40 años. Seguimiento endoscópico dependiendo a la clasificación de Olga-Olguín entre 1 a 5 años, que es una entidad que lo vamos a aclarar con lujo de detalles cuando hablemos de cáncer gástrico. ¿A qué se refiere este control de cáncer gástrico temprano? En la duodenal, el control clínico, control de la erradicación por métodos no invasivos, menores de 40 años y sin antecedentes familiares de cáncer gástrico de primer grado. En el protocolo de cine, en pacientes menores de 40 años con antecedentes familiares de cáncer gástrico de primer grado y en toda la población mayores de 40 años. El seguimiento endoscópico dependiendo la clasificación de Olga-Olguín entre 1 a 5 años. Igual, decíamos, es una entidad que nos permite vigilar el cáncer gástrico temprano. Dentro del tratamiento, en la gástrica, si tienes H. pylori hay que hacer la erradicación, si es el AINE hay que suspender el AINE y usar antisecretores, mantener el inhibidor de bomba de protones en caso de úlcera péptica gástrica asociado al uso de AINE y ácido acetil salicílico mientras el paciente tenga la necesidad de tener que usarlo. En la duodenal, erradicación de H. pylori, suspender un AINE y usar un antisecretor. Dentro de la epidemiología, aproximadamente 500.000 nuevos casos y 4 millones de recurrencias de enfermedad ulcerapéptica ocurren en los Estados Unidos cada año. El 10% de estos individuos en países occidentales desarrollan una enfermedad ulcerapéptica en algún momento de sus vidas. El 70% de los pacientes que presentan entre los 25 y 64 años, se estima 15.000 muertes por una úlcera péptica complicada. Los costos directos e indirectos de la enfermedad son estimados en alrededor de 10 billones de dólares anuales. Dentro de la fisiopatología, el denominador común final en la producción de la enfermedad ulceropéptica es la digestión ácido peptídica de la mucosa. De ahí la vigencia del antiguo refrán de Swan,
que decía no ácido, no úlcera, lo que se demuestra en el hecho de que la enfermedad ulceropéptica se ubica exclusivamente en las vecindades de la mucosa productora de ácido y que la supresión ácida se asocia casi invariablemente a una rápida cicatrización de la úlcera, aunque recurra rápidamente al suspender la terapia. Es importante tener en claro que el ácido gástrico contribuye a la persistencia del daño de la mucosa, no a su generación. Además, la mayoría de las personas secretan ácido y menos del 10% desarrollan una enfermedad ulceropéptica. Clásicamente se ha considerado la úlcera como el resultado de un desbalance entre factores agresivos que dañan la mucosa y factores defensivos que tienden a protegerla o a estimular su regeneración. Las úlceras duodenales parecen depender más bien de un aumento de los factores agresivos, mientras que las úlceras gástricas dependen de una disminución de los factores defensivos. Factores agresivos exógenos tales como el Helicobacter pylori, el Aine, el alcohol, endógenos como en el caso de la exposición a bilis, ácido, pepsina, pueden alterar las líneas de defensa siguiendo una difusión retrógrada de hidrogeniones y subsecuentemente la aparición de un daño en la mucosa. Aunque las anormalidades de la mucosa están consistentemente presentes en la infección por Helicobacter pylori, en este caso una gastritis crónica activa, y el uso de ANS en una inhibición de la prostaglandina, una úlcera con manifestación clínica se desarrolla solo en un pequeño número de pacientes. Los factores defensivos tales como el MOCU, el flujo sanguíneo mucoso, las uniones intercelulares estrechas, la restitución celular y epitelial parecen prevenir el desarrollo de las úlceras. Otros factores patogénicos a considerar son los altos niveles de la secreción ácida, los bajos niveles de secreción de bicarbonato de sodio, metaplasia gástrica y exposición al tabaco. Es así que hablábamos de una balanza en la cual vamos a considerar tanto factores agresivos y factores defensivos, exógenamente H. pylori, Aedes alcohol, endógenamente ácido, pepsina y bilis. Dentro de los factores defensivos, mocus, bicarbonato, flujo sanguíneo, prostaglandinas y las uniones intercelulares. El desbalance, la disminución de uno o el aumento del otro conllevaría a la producción de la aparición de la enfermedad ulceropéptica. ¿Qué sabemos de la etiología? Las causas más comunes de la enfermedad ulceropéptica son las infecciones por Helicobacter pylori y el consumo de AINES y su uso asociado a otros fármacos como los anticoagulantes o corticoides. Causas menos comunes son el estrés fisiológico intenso, es decir, que el paciente esté en una situación crítica, en terapia intensiva, haya sufrido grandes quemaduras, sea un paciente politraumatizado, tenga sepsis o una cirugía mayor, estados de hipersecreción como el síndrome de Sjögren-Eriksson, neoplasias, carcinoma gástrico, linfoma, infecciones como el virus herpes simple tipo 1, citomegalovirus y enfermedades inflamatorias, como igual la enfermedad de Crohn. Dentro de lo que comentamos, causantes, tenemos los más comunes, Helicobacter pylori, los AINES y otros fármacos. ¿Qué es importante saber? Las asociaciones que tienen en su enfermedad ulceropéptica, en la gástrica 60, en la duodenal 95, en los AINES igual 5 a 20% asociando factores de riesgo. Entre otros fármacos, los anticoagulantes, los corticoides, los bifosfanatos, cloruro de potasio, agentes quimioterapéuticos como el fluoracilo, podrían ser factores condicionantes que podrían llegar a producir dicho problema. Menos comunes, decíamos, el estrés vascular, paciente crítico, sepsis, gran quemadura, politraumatizado, cirugía mayor, neoplasias, adenocarcinoma gástrico, linfoma, estados de hipersecreción como Sjögren-Eriksson, mastocitosis sistémica, hiperplasia ventral de células G, síndrome de antro retenido, leucemias basofílicas,
úlceras, esófago, estómago, duodeno y ayuno, infecciosas como herpes simple, citomegalovirus, inflamatorias como la enfermedad de Crohn. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí, doctores, que entramos ya a Helicobacter pylori, que creo que es la parte de mayor interés para esta noche? ¿Alguna duda, doctores? Creo que no, doctora. Perfecto. Vamos a entrar a la revisión y recomendaciones del Helicobacter pylori. Partimos siempre diciendo que dicha entidad, dentro de la recomendación de aquel que lo descubrió Matrix, tuve la oportunidad de conocerlo en el año 2015, en un congreso internacional al cual asistí, realmente desde que ha tenido su descubrimiento y determinante como un factor de riesgo asociado a la enfermedad osteopéptica, la inflamación gástrica y el adenocarcinoma, pues ha hecho de que esto, año que pasa, realmente se cambien y las recomendaciones sean vitales de uso para uno tomar una mejor conducta frente a esta bacteria. Ahí lo tenemos con un detalle de descubrimiento en 1996, que pues importante a definir que más de 20 años que los australianos Marshall y Warren, premios Nobel de la Fisiología de Medicina del 2005, aislaron y cultivaron en mucosa gástrica humana una bacteria espirilada, gram negativa, microaerofilina, conocida como actualmente la conocemos, el Helicobacter pylori. Demostraron su papel de la gastritis crónica activada y en la enfermedad osteopéptica. Este conocimiento generó una revolución paradigmática en el entendimiento y tratamiento de la patología gástrica y duodenal, tanto benigna como maligna. La infección de Helicobacter pylori afecta alrededor del 50% de la población mundial, con cifras de prevalencia cercanas al 90% en África y Latinoamérica e inferiores entre Europa y Estados Unidos entre un 25 a 40%. Esta bacteria juega un papel clave en el desarrollo de diversas enfermedades digestivas como la gastritis crónica, la enfermedad osteopéptica, el cáncer gástrico, el linfoma mal, por lo que el tratamiento eficaz termina siendo esencial para uno revertir esta situación. El incremento progresivo de la resistencia de la bacteria claritromicina ha resultado de una pérdida de eficacia manifiesta de la terapia estándar durante las dos últimas décadas. La terapia triple con un inhibidor de bomba de protones, la amoxicilina y la claritromicina, que fue la terapia BUM en su debido momento, con varias observaciones actuales, y vamos a aclarar por cuál hoy en día se hacen ciertas recomendaciones. Hay varias cepas de Helicobacter pylori que difieren en su virulencia, diferentes factores que intervienen como vinculados al huésped o al ambiente. La prevalencia general es alta en los países desarrollados y más baja en países, que ya baja en desarrollados y pues bastante alta en países en desarrollo. La transmisión del Helicobacter pylori tiene lugar fundamentalmente por la vía oral-oral y por la vía fecal-oral, que es muy importante considerar dentro de los mecanismos de transmisión. La infección de H. pylori está bien establecida, considerada como un cofactor de desarrollo de enfermedad osteopéptica y un actor del riesgo para el desarrollo de HDA no varicial. Varias publicaciones en un consenso de Matrix, una revisión sistemática de Cochrane recientemente sugieren que el uso del inhibidor de la bomba de protones dentro de la triple terapia o la terapia cuatriple, que hoy en día es la considerada de primera línea, proporciona un efecto sinérgico en la erradicación del Helicobacter pylori. El inhibidor de bomba de protones es más eficaz que el H2. Este beneficio se ha atribuido al aumento de la biodisponibilidad a los antibióticos lábiles al ácido y a los inhibidores y a la inhibición directa del crecimiento del Helicobacter pylori.
La terapia con inhibidor de protones a largo plazo sin erradicación del Helicobacter pylori puede tener potenciales riesgos controvertidos. ¿A qué se refiere? Se ha observado que la supresión de ácidos solo altera el patrón del H. pylori asociado a gastritis, facilitando el desarrollo de una gastritis atrófica. Además, hay datos en animales que sugieren que el tratamiento con inhibidor sin erradicación acelera el potencial del Helicobacter pylori para inducir carcinoma gástrico. Aunque no hay correlación humana sustancial con este modelo, estos datos ponen en relieve la importancia en conformación a la erradicación. Atrofia gástrica con la pérdida de las glándulas mucosas. La presencia de atrofia resulta en la disminución de la secreción gástrica y se correlaciona con el desarrollo de una hipocloridia y acloridia, la cual aumenta el riesgo de la neoplasia gástrica, hablando de la entidad de la gastritis atrófica. La atrofia gástrica multifocal caracterizando al tipo de gastritis que se asocia con mayor riesgo al cáncer. H. pylori se encuentra prevalente dentro de la gastritis atrófica en el 50.7%, en la metaplasia intestinal de 34.1% en comparación, y sin Helicobacter pylori vamos a encontrar 9.9% en atrofia y 6.9% en la metaplasia intestinal. La infección por Helicobacter pylori se asocia al desarrollo del cáncer gástrico de tipo intestinal y difuso. Los pacientes infectados que presentan atrofia severa acompañada de metaplasia intestinal tienen en particular mayor riesgo. Es ahí que vamos a tener múltiples úlceras gástricas dentro de una de las caracterizaciones como factor asociado al Helicobacter pylori no mayor al 60%, a diferencia de lo que existe en la enfermedad ulceropéptica duodenal, donde su asociación al Helicobacter pylori puede alcanzar hasta el 95%. Por ende, solamente en una úlcera duodenal, la terapéutica puede ser empírica, sin necesidad de demostración de la presencia del Helicobacter pylori. Las pruebas diagnósticas para detectar la infección por Helicobacter pylori incluyen métodos endoscópicos y no endoscópicos. Hay a través de ellos métodos directos donde vamos a ver el cultivo, la demostración microscópica del microorganismo, y las indirectas utilizando ureasa, antígeno fecal o una respuesta de anticuerpo como marcador de la enfermedad. Estas pruebas para detectar la infección por el Helicobacter pylori se subdividen en pruebas con endoscopía y sin endoscopía. Dentro de las con endoscopía está la prueba rápida de la ureasa, la histología, el cultivo, y estas dos, que es el FIS, la hibridación in situ de fluorescencia o el enfoque molecular reacción en cadena de polimerasa, que son propuestas sin repercusión y sin indicación en el medio. Exámenes sin endoscopía, la prueba de antígeno en heces, la prueba serológica por digitopunción, la serología en sangre, prueba de aliento con ureasa marcada al carbono 13 y el carbono 14. La prueba rápida de la ureasa mayor al 98%, con una sensibilidad, una especificidad del 99%, un valor predictivo positivo. Es una prueba rápida, barata, de menor sensibilidad después del tratamiento. Dentro de la histología, esto es la biopsia hepática, una sensibilidad del 95%, una especificidad del 95%. La detección mejora por el uso de tinciones especiales como Warting, Starring, tinción de plata, o puede usarse simplemente una tinción barata como es la hematoxicilina, iosina y el protocolo de tinción de Gienza. El cultivo, un factor importante y recomendación para uso tras dos terapias fallidas, altamente específico, mala sensibilidad, no se dispone en el medio, el transporte adecuado para poder llevar de un centro a otro, requiere experiencia y pericia, es caro, a menudo no disponible. En nuestro medio no tenemos ningún centro que haga cultivo de Helicobacter pylori, y para tal cometido terminamos mandando afuera del país para quienes realmente lo necesitan.
El PCR es sensible, específico, no normalizada y, bueno, todavía considerada dentro de una fase experimental. ¿Qué pasa con la ELISA? El examen en sangre, una sensibilidad de 85-92%, una especificidad del 83%, pero con un valor predictivo negativo del 64%. Menos exacta y no identifica la infección activa, es un predictor confiable de infección en países en desarrollo o alta prevalencia, no recomendada después del tratamiento, barata y fácilmente disponible. La prueba de aliento con el test de ureasa con carbono 14 y 13, un radioactivo, sensibilidad del 95%, especificidad del 96%, con un valor predictivo negativo del 88%, recomendada para el diagnóstico del Helicobacter pylori antes del tratamiento. Es una prueba preferida para confirmar la erradicación, es decir, posterior al tratamiento. No se realiza dentro de las 2 semanas de tratamiento con inhibidor de bomba de protones, es decir, debemos en sí tener y resguardar algunos detalles como el no consumir inhibidores de bomba de protones 2 semanas antes de la prueba y 4 semanas antes de la prueba no consumir antibióticos. De no considerarse dichos detalles, tendríamos muchos falsos negativos que no reflejaran realmente la situación actual del paciente. La disponibilidad es variable. El antígeno en heces tiene sensibilidad del 95%, especificidad del 94%, con un valor predictivo del 84%. No se usan con frecuencia a pesar de su alta sensibilidad y especificidad antes y después del tratamiento. Deberían tener un lugar más prominente, ya que son baratos y no invasivos, pero que al igual que el test de aliento deben cumplir los parámetros de evitar consumir inhibidores de bomba de protones 2 semanas antes de la prueba y 4 semanas antes de la prueba el no consumir antibióticos, lo que haría en su conjunto recién la posibilidad de contar con un examen adecuado y que refleje realmente la necesidad que tenemos. Bien, vamos a hacer algunas recomendaciones frente al tratamiento, hablando de un tratamiento empírico que generalmente no requiere la demostración del Helicobacter pylori. En algunos medios donde la prevalencia de la úlcera duodenal es muy elevada y se ha planteado la estrategia de tratamiento de erradicación empírico. Esta estrategia lleva consigo el tratamiento de erradicación sin previa confirmación de la infección del Helicobacter pylori debido a la asociación que tiene, que es mayor al 95%. Esta opción solo estaría justificada en aquellos pacientes con úlceras duodenales, el 95% asociado a H. pylori, o con antecedentes de úlcera duodenal que vuelven a ser sintomáticos y o requieren tratamiento antisecretor a largo plazo. Entonces hay cosas que cumplir cuando se decide hacer el tratamiento empírico. La triple terapia, hoy en día ya no recomendada debido a su baja sensibilidad y alcance de erradicación, que es menor al 60%. Una terapia secuencial dividida 5 días con toma de inhibidor de bomba de protones y amoxicilina y los otros 5 días con inhibidor claritromicina y o tinidazol o metronidazol, muy bien divulgada ya hace más de unos 12 años por los italianos que tuvieron muy buenos resultados. Sin embargo, en los países con alta resistencia o porcentaje de resistencia a la claritromicina, termina siendo no alcanzando esa efectividad y es por ende que en 2015 se aconseja no hacer el uso de la terapia secuencial porque llevaría a una mayor posibilidad de resistencia a la claritromicina. Y las terapias cuatriples hoy en día con o sin bismuto, que conllevan 3 antibióticos y un protector, son las terapias recomendadas de primer línea actualmente, que deberíamos hacer uso para la erradicación del H. pylori. Bien, las recomendaciones actuales en base al preliminar de tratamiento que les hemos dado nos permiten mejorar
en un buen alcance los niveles de erradicación. Por lo tanto, vamos a hablar de algunas normativas de optimizar la terapia de erradicación a través de la supresión ácida potente, a través del uso de las terapias cuatriples, ampliar un tratamiento de 14 días como base para la erradicación. Entonces hablamos de tres recomendaciones muy interesantes frente a la supresión, frente al uso de 3 antibióticos y frente a la duración prolongada de 14 días. Este estado fenotípicamente resistente es mucho más frecuente cuando el pH de la cámara gástrica oscila entre 3 a 6 y cuando el pH gástrico sube por encima de 6 a 7, la bacteria entra en un estado de replicación donde se hace más susceptible a la erradicación por la amoxicilina y la claritromicina. Por lo tanto, cuanto más potente sea la supresión ácida, mayor será la capacidad de éxito de la antibiótico terapia frente al Helicobacter pylori. Entonces, ahí la explicación del por qué se nos solicita hacer uso de grandes dosificaciones de antiácidos. ¿Qué otros factores usamos para aquello? El H. pylori reside habitualmente dentro de un moco presente en la cámara gástrica, anclada a la superficie. La gran mayoría de los microorganismos pertenecen a un estado no replicativo variable que convierte a la bacteria en un fenotípico resistente, dado que se reduce ostenciosamente la capacidad de los antibióticos, especialmente de la amoxicilina y claritromicina, para destruir a la bacteria. Por ende, las recomendaciones actuales están en no repetir incluso las terapéuticas para no crear cierta resistencia. ¿Qué es importante saber sobre las terapias cuatriples, como el uso de 3 antibióticos? Como se ha mencionado con anterioridad, la terapia triple con claritromicina alcanza globalmente unas cifras de curación menores al 80% en todo el mundo. De igual manera, las terapias triples con metronidazol o levofloxacina también quedan generalmente por debajo de este umbral de eficacia. Es importante, existe aún contadas excepciones para esta regla, como determinados países del norte de Europa, donde la resistencia a la claritromicina es muy baja, o Japón, que es probablemente el único lugar del mundo donde hay resistencia a metronidazol, es muy baja. Entonces es muy importante saberlo. En nuestro medio no existe, si hay algunos trabajos de hace muchos años atrás, que realmente no demuestra lo que va a suceder. Entonces, hoy en día nos marcamos enteramente a los estudios actualizados que existen frente a qué terapéutica podría ser la más adecuada y cómo podríamos hacer uso de ella. ¿Cómo seleccionar adecuadamente los antibióticos? Cuando se prescribe un tratamiento erradicador para eliminar la infección por Helicobacter pylori, se debe tener en cuenta una serie de factores clave para adoptar la opción terapéutica con mayor probabilidad de cada individuo. El Helicobacter pylori es un agente infeccioso y el objetivo terapéutico debería ser siempre el 100%, habiéndose establecido un umbral teórico de eficacia excelente, mayor al 95%, bueno 90-95%, regular un 85-89%, una mala erradicación del 81 al 84% e inaceptable el 80%. Con plena disponibilidad de determinados fármacos esenciales, como el bismuto, la tetraciclina, un objetivo más realista con los nuevos tratamientos cuatriples, con o sin bismuto para todas las líneas de tratamiento, es el acercarnos a superar el 90% de eficacia en el análisis por intención a tratar. Complicado, pero es la recomendación y debemos apegarnos en lo más posible a poder cumplir dicha recomendación.
La creciente tasa de resistencia de Helicobacter pylori a antibióticos, especialmente claritromicina, metronidazol y levofloxacin, es la causa más frecuente de falla al tratamiento erradicador. Es necesario, en un escenario ideal, sería conocer de antemano la susceptibilidad y antibióticos al microorganismo mediante el cultivo de una bacteria para diseñar un tratamiento a medida para cada cepa del Helicobacter pylori. Sería lo ideal, no lo hacemos. Sin embargo, el cultivo de Helicobacter pylori está recomendado ya ante la fallida de una segunda terapia empírica para tomar una mejor condición, una mejor decisión y manejo en el paciente. Es por ello que cuando tenemos un paciente positivo con dispepsia, estamos investigando, le encontramos el Helicobacter pylori, definimos para la terapéutica si es un paciente sintomático o asintomático y con ello asociamos el tratamiento, tomando en cuenta que hay que ver la terapia de erradicación podrían terminar aperturando una dispepsia funcional que a la conclusión de un tratamiento podría no expresar realmente lo que está sucediendo con el paciente, ¿no? Así que ello pues es muy importante tomarlo en consideración cuando hacemos el tratamiento. Esta es una tabla de la revisión actualizada de los, bueno, esto salió hace como 5 años atrás, llevaba como nombre los 25 años de los inhibidores de bomba de protones. ¿Para qué lo traigo? Para que ustedes dentro de la recomendación de la erradicación del Helicobacter pylori puedan hacer uso de los mejores inhibidores de bomba de protones para las terapias correspondientes, ya sea con 2 antibióticos o con 3 antibióticos. Hoy en día, en un gran avance, la endoscopía no solamente va con la cromoendoscopía, que son las funciones manuales o ya sean electrónicas. Hemos avanzado y seguimos creciendo en la determinación de los estudios endoscópicos con magnificación, donde pues ha revolucionado realmente los hallazgos endoscópicos que con luz blanca quedaban con cierto límite y cortos para llegar a un diagnóstico. Bien, ¿alguna duda, doctores? Debemos hacer una pequeña práctica más antes de cerrar, que nos da para ustedes implementar una terapia. Vamos a ver un caso real de un estudio de Helicobacter pylori y pues la recomendación es poder cerrar este tema por lo menos revisando dos terapias, así que pido realmente darle un pequeño esfuerzo y poder cerrar gratamente esta noche. Como ven, tenemos un estudio de endoscopia digestiva alta, es un paciente joven, 27 años, donde no solo encontramos un problema gástrico, sino también tiene un problema de hergia erosivo, pero yéndonos a la parte gástrica importante, le tomamos una muestra en laboratorio de biopsia y cuyo reporte de biopsia nos indica gastritis crónica asociada a Helicobacter pylori 3 cruces. Como digo, los invito un poco a... bueno, hay que hacer una terapéutica, si podemos hacernos por lo menos a un grupo de a 2 o 3 para todos entender. 5 minutos para cerrar pronto. 2 terapéuticas, doctores, idealmente una terapia de primer línea y una de rescate, que podría ser lo ideal. ¿Qué medicamentos? ¿Qué dosis? ¿Cuántas veces la toma? ¿Y qué tiempo lo haríamos? ¿No? Así que nos vamos a dar 5 minutitos para volver, que creo que es rápido frente a las recomendaciones dadas.
Bien, doctores, ¿algún voluntario para podernos concluir el tema del día de hoy? Alguien que nos pueda compartir una terapéutica de primer línea. ¿Qué tratamiento le daríamos a ese paciente? Nadie, doctores. Glenda, a ver, doctora, ilumina. ¿Qué tratamiento le daríamos a ese paciente? Está con nosotros, doctora Glenda. Sí, doctora. ¿Qué terapia le diéramos? Si la recomendación es hacer uso de una cuatriple, que puede ser con o sin bismuto, esa debería ser la recomendación de primer línea. ¿Cómo formularíamos ese tratamiento? ¿Alguien, doctores? ¿Qué es importante? La recomendación inicial de Matrix indica si diagnosticas H. pylori, debes saber tratar H. pylori. Esa es la primera recomendación. Las otras las hemos ido viendo, la cuatriple como terapia de primera línea, mejorar la supresión ácida, usar en su dosis adecuada la amoxicilina, 2 terapéuticas empíricas permitidas, la primera de primer línea, la de rescate, cuidar mucho las áreas de resistencia como claritromicina y metronidazol. En algunas áreas se recomienda hacer un levantamiento histórico de los antibióticos para decidir qué antibióticos usar. Entonces, de ahí se viene asociando una gama, ¿no?, de recomendaciones para mejorar nuestra terapéutica de erradicación. ¿Cómo es, doctora Glenda? Ya tenemos cómo formularía una terapia cuatriple para ese paciente. Doctora, creo que estaría dándole un inhibidor de la bomba de protones, amoxicilina, metronidazol y bismuto para proteger esa mucosa. Ya, si contamos lo que quedamos en triple, porque ahí le faltaría un antibiótico. Para que sea cuatriple, la recomendación le dice uso de 3 antibióticos, un protector y el bismuto, porque puedes hacer cuatriple también sin bismuto. ¿Qué antibiótico le adicionaría para cumplir la recomendación? ¿Puede ser levofloxacina? Bien, la levofloxacina es uno de los antibióticos de mayor recomendación para la terapia de rescate, entonces esa me la puedo guardar a la rescate. La claritromicina sería la que debe adicionar para cumplir el requisito de la cuatriple, que serían 3 antibióticos, un protector y puedes o no, que es opcional, el uso del bismuto. Las dosis podría decirnos, doctora, ¿qué dosis sería lo recomendado de los antibióticos? De amoxicilina podríamos darle al paciente 1 gramo. Ya. Y de la claritro. Partimos siempre del inhibidor, ¿no? El inhibidor nos dice dosis de supresión máxima, la recomendada es 20, para alcanzar una supresión máxima deberíamos usar de 40, ¿ok? La amoxicilina nos piden usar en su dosis habitual para no bajar la vida media. Si usáramos de 500 es una cada 6 horas, si usáramos 1 gramo sería una cada 8 horas. La claritromicina son 500 2 veces día. El metronidazol es 500 cada 12. Solamente en las áreas donde hay alta resistencia al metronidazol se recomienda hacer uso de 1 cada 8 horas.
La terapéutica debería ir a 14 días. Adicionalmente, si tenemos predisposición y el paciente acepta también el uso de múltiples medicamentos, podemos adicionar el bismuto, el cual estaría dentro de la terapia cuádruple con y sin bismuto, ¿no? Entonces esa sería nuestra terapia de inicio, de primer línea. La terapia de rescate, como hablábamos con doctora Aranda, decía usar la levofloxacina para la de rescate. Entonces simplemente para la de rescate usas 14 días, mismo protector, misma amoxicilina, en vez de la claritromicina y la metronidazol le adicionas levofloxacina. Y con ello completas tu terapia de rescate. La forma adecuada en la cual uno debe formular el tratamiento de erradicación cumpliendo las recomendaciones actuales para cubrir al máximo y llegar a una efectividad de erradicación. Se considera que estas terapias pueden alcanzar un factor de erradicación mayor al 90%, ¿no? Entonces, con ello estaríamos por lo menos en el sobresaliente para brindar una erradicación adecuada al paciente. Bien, ¿alguna pregunta, doctores? Hemos estado muy callados. La idea es realmente continuar con esta actividad y en afán de realmente seguir capacitándolos a ustedes. ¿Alguna duda, alguna pregunta al respecto, doctores? Doctora, creo que del tema en sí no. De hecho, me gusta cómo llevamos el tema de la casuística, porque creo que ahí podemos emplear todo el conocimiento que nos da en la clase, pero sí tengo un par de dudas respecto al examen. La escucho, doctorita. Ok. No sé qué opinen el resto de mis compañeros, pero personalmente tuve algunas preguntas en el examen, que fue temario que no hemos avanzado y de hecho recién hemos avanzado el día de hoy. Creí que estaba bien seleccionado porque los exámenes estaba totalmente separado para uno y otro, ¿de acuerdo? Excepto se nos haya entrecruzado alguna pregunta por ahí, pero realmente creímos que estuvo bien seleccionado para no errar en la casística en todo caso del temario. ¿Ya? Y de todas formas, si fue así, bueno, no lo podemos revertir ahora, me queda nada más que disculpar el hecho de que haya habido ese malentendido, pero bueno, considero que les vamos impartiendo día a día en el hecho de ir avanzando en el temario, ¿no? Pero no deberíamos romper lo que habíamos indicado en el sentido que es evaluado hasta el punto de donde es avanzado. Está bien, doctora, no hay problema, pero solamente quería recalcarle que para el primer parcial habíamos terminado todo el capítulo de esófago y habíamos llegado a la primera parte de dolor abdominal y en el examen tuvimos preguntas de dispepsia, gastritis aguda, gastritis crónica, Helicobacter pylori, incluso si no estoy mal tuvimos alguna pregunta de cáncer gástrico y eran temas que no habíamos avanzado. Claramente sé que no podemos hacer nada respecto al examen, ya está evaluado, pero solamente quería pedirle un poquito más de cuidado para nuestra segunda evaluación, por favor. Perfecto. Como indicaba, es decir, tiene que haber habido alguna confusión en la subida simplemente del temario conforme de uno a otro paralelo, ¿no? Porque el temario no está a la par, unos están más avanzados que el otro. ¿Ok? Ok, doctora, muchas gracias. Bien. ¿Alguna duda sobre nuestro tema, doctores, ya cerrando? Doctora, disculpe, una cosa, quería consultarle si de repente hay la posibilidad de la próxima clase poder hacer la revisión del examen, al menos de los casos clínicos, o sea, fuera de las preguntas que fueron de otro temario, de todas maneras para analizar los casos clínicos y en base a eso también poder en el próximo examen poder aplicar mejor.
para poderlo dar. No sé si podríamos al menos ver los casos clínicos, por favor, doctora. Bien, para no ir en retroceso, estamos tratando de darle una continuidad de la revisión de los casos. Para ir despejando dudas necesito que sea participativo, porque si no ahí me quedo en el sentido de claro y no lo está. ¿No? Lamentablemente estamos entrando ya a una parte donde es un poco más ampuloso la parte teórica y querer hacer que ustedes arranquen con el análisis termina siendo conflictivo. Entonces, estamos en la modalidad, yo sugiero continuar haciendo realmente la revisión, pero lo volveremos más participativo, porque si no, termino asumiendo de que está claro y en algunos no ha quedado claro respecto a cómo se está haciendo el análisis. Tal vez así para ir aclarando el detalle, Anthony, de pensar si estamos en lo correcto o no. Para no ir retrocediendo, le digo, ¿no? Es decir, el análisis continúa siendo de un mismo enfoque. Si hubiera alguna duda como sí, trataremos de aclararlo realmente en el temario, porque ahí hacemos la revisión y ahí debería quedar claro frente a cualquier forma de análisis que se hace frente al caso, para no retrasarnos más al respecto. No sé qué le parece a Antonio. Está bien, doctora. Perfecto. ¿Alguna otra duda, doctores? Bien, creo que es todo. Pues nada, buen fin de semana. Nos reencontramos próxima clase, doctores. Gracias, doctora. Buena noche.